escenario, esta topología, es poder implementar algunas cosas básicas en cuanto a la configuración de routing y switch, y además de ello implementar lo que son ya las redes LAN y WAN, como lo vimos en las clases anteriores. Para este ejercicio ya tenemos ciertos servicios que van a estar alojados en la nube, en este caso un servidor remoto, y clientes locales que van a llegar a esos servicios a través de un enrutamiento o redes remotas a través de un router. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar los límites de las redes. Eso es súper importante cuando tengas que planificar un diseño de red. De hecho, en el material de los capítulos del curso de Cisco hay dos términos que dice, cuando habla de las topologías, y dice cómo yo sé hasta dónde llega mi topología o mi diseño de red. ¿Ya? Nosotros tenemos claro que una topología de tipo LAN, el límite de una topología LAN sería hasta un switch, ¿cierto? Hasta un switch. Yo digo, ¿cuál es hasta dónde llega mi red local? Hasta acá. Todo lo que esté del switch hacia abajo se conoce como red LAN, Local Area Network, ubicación física o geográfica. Y todo lo que esté tras el router se conoce como red WAN. Entonces ahí están los dos equipos que son determinantes. Por eso de hecho el router lo puse ahí al medio para que diferenciemos el escenario. Pero también hay dos términos que aquí quiero acotar un poquito, que se dice lo siguiente. Cuando ustedes están viendo los diseños de red y hablan de los límites, no solamente habla de los niveles que estamos trabajando, LAN, WAN, ¿ya? Sino que dice, en una parte, o en unos materiales, dice, hay un dominio de broadcast, o dominio de difusión en inglés, broadcast. Entonces uno se pregunta, ¿qué es un dominio de broadcast? Es técnicamente lo mismo que estamos explicando. El dominio de broadcast hace referencia hasta dónde es el límite que llegan los equipos en una red local. Es decir, por ejemplo, si aquí no existiese el router, mi dominio de broadcast sería mi switch. Por lo tanto, hasta ahí yo llego. ¿Y qué significa eso? Que, por ejemplo, si el cliente quiere buscar a un equipo de la red, ¿ya? Quiero buscar a otro equipo de la red porque quiero compartir un archivo, ¿a quién se lo va a preguntar? Al switch, porque está en mi mismo dominio de broadcast, ¿ya? No tengo que ir a buscarlo afuera, tengo que buscarlo en mi alrededor. Ahora, ¿qué es lo que le pregunta para saber quién es el dominio de broadcast o si pertenezco al dominio de broadcast? Siempre, chiquillo, en una red LAN no se pregunta por el IP. No busco a otro equipo por el IP, yo lo busco por una dirección física llamada la MAC, por la MAC. Entonces le digo, quiero saber, señor switch, si usted conoce a este equipo, a un equipo de la red que se llama cliente 2. Y él le dice, dígame cuál es la MAC de este equipo. Esta es la MAC, lo revisa en su base de datos y dice, esa MAC está dentro de este dominio de broadcast, por lo tanto anda a buscarlo por ese puerto. Los switches trabajan de esa forma. Cuando nosotros conectamos un switch, el switch yo le pregunto por el puerto que me conecté, y si él encuentra dentro del dominio de broadcast la dirección MAC por la cual estoy preguntando, me dice, ahora vaya a través de este otro puerto. Es decir, si yo me conecto por el puerto 1 y el equipo está conectado por el puerto 2, yo le pregunto por el puerto 1 y él me responde por el puerto 2. ¿Ya? Dominio de broadcast trabaja con las direcciones MAC, que son las direcciones físicas de las tarjetas de red, y es este mundo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el cliente 1 le dice, ¿sabe qué? Quiero buscar a este equipo que se llama cliente 20 y tiene esta dirección MAC. Él lo va a revisar en su base de datos y dice, recorcholi, no lo encontré. Entonces no encontré esa dirección MAC, por lo tanto no está en el dominio de broadcast. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, como ya no está ese equipo en este lugar físico, tengo que pasar a un siguiente nivel y le voy a preguntar al router. El switch le pregunta ahora al router por una dirección IP. Ahí está la diferencia. El dominio de broadcast se basa cuando el switch conoce a todo el equipo alrededor de él a través de las direcciones MAC. Si esa dirección MAC por la cual estoy preguntando no está en este lugar físico, debo preguntarle a otro equipo de otra jerarquía que es el router y ahora le pregunto por la IP. Y él me va a enviar a otro lugar remoto, a otra red, hasta que encuentra, ¿cierto?, la dirección IP y la MAC por la que estoy preguntando. Ahora, ¿cómo se llama la búsqueda por dirección IP? Si aquí se llama dominio de broadcast, ¿ya? Cuando pregunto por IP, se llama dominio de colisión. Entonces, dos términos que aparecen por ahí. Y ahora vamos entendiendo cuál es la diferencia uno con el otro. En resumen, cuando estoy hablando de un dominio de broadcast, estoy buscando a través de las direcciones MAC en una red LAN. Cuando estoy hablando de un dominio de colisión, estoy buscando a través de un IP en una red WAN. Eso es.
Entonces siempre nosotros nos buscamos siempre por la MAC. Y si no está esa dirección MAC en este lugar, pasamos al siguiente equipo y vamos escalando. Y el router va a decir, me están preguntando por una IP que estaba asociada a una dirección MAC y él la revisa también. Y si él no la tiene, se la tiene que preguntar a otro router. ¿Ya? Y si ese router tampoco lo conoce, a otro router. Y va router, a router, a router, a router. Hasta que en algún momento en sus bases de datos está esa dirección IP que buscan. Ahora, si no está, esto no es infinito. No es que va a preguntarse por miles de routers por el IP que estamos buscando. Hay un límite. Y ese límite depende de los protocolos con que se trabajan. La máxima cantidad de routers por los que podemos preguntar puede ser hasta 15. O sea, si más allá de 15 routers no conocen el IP, no existe. Pueden ser dos cosas que está pasando. No existe esa dirección IP, o el equipo puede estar apagado, ¿cierto? Y no está activa la tarjeta de red. ¿Vale? Esa es la búsqueda. O si no, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el dominio de colisión no parara en algún momento? Alguien preguntó por un IP hace 4 años y todavía los routers estarían buscando ese IP infinitamente. Entonces, tiene que parar en algún momento. Eso nosotros lo podemos comprobar. Súper fácil. Por ejemplo, ¿cómo yo sé ese límite o de dónde salió esa información del límite de dominio de colisión? Usted basta que en cualquier terminal ejecute el siguiente comando. Por ejemplo, usted quiere decir, quiero saber o quiero llegar a este dominio. Tracer, por ejemplo, www.nic.cl. De ahí empiezan saltos. Esos saltos significa que como yo estoy preguntando por un nombre, ese nombre está asociado a un IP y ese IP está asociado a una MAC. No está en esta red, por lo tanto, el switch al que estoy conectado no lo conoció y le pasó a preguntar al router en el que estamos conectados aquí en la sede. Y eso es el primer salto o primer dominio de colisión. Y se fijan que él no la conoció, entonces ¿quién le preguntó? El segundo salto significa otro router. Y como él no lo conoció, otro router. Fíjense cómo empieza a pasar. Un router, 2 routers, 3 routers, 4 routers. Ahora, si en algún momento lo encuentra, el quinto, sexto router, dice, aquí está el nombre, la IP o la MAC que usted está buscando. ¿Ya? Una MAC busca un IP y un IP busca un nombre. Por eso cuando nosotros, ¿cierto?, podemos hacer un proceso inverso. Cuando usted busca en el navegador web, escribe un dominio, ¿cierto?, www.inacac.cl. ¿Usted se sabe la dirección MAC de ese servidor o la IP? No. Entonces, el nombre de dominio apunta a la dirección IP. Y esa dirección IP está apuntando a una tarjeta física de esa máquina. Yo pregunté por un dominio, fíjense que se llama nic.cl. No tengo idea cuál es el IP, ni menos la dirección MAC de esa máquina. Y fíjense cómo fue la pregunta. Pregunté en la red local, por lo tanto mi equipo le preguntó un switch. No tiene idea, y le preguntó a un router. ¿Sí? Segundo router, tercer router, cuarto router. Fíjense cómo empezó a preguntar. Y por aquí ya uno de ellos dijo, encontramos lo que tú estás buscando. Y me respondió el salto número 11. O sea, pasé por 11 routers hasta encontrar ese servidor X que yo estaba buscando en el mundo. Hasta que llegué finalmente al dominio nic.cl y él me dijo, la dirección IP de ese nombre que usted busca es la 200.773. O sea, llegué hasta la máquina. ¿Ya? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido el salto 13, el 14, el 15, el 15, el 15? Ahí tiene que parar en algún momento porque ya no está, o simplemente me equivoqué del nombre que estoy buscando, o la IP no existe, o está apagado la máquina a la cual yo quiero llegar. ¿Vale, querido? O sea, ¿cuánto el salto máximo? 15. Si más allá de 15 búsquedas no estoy, puede ser esa problemática. ¿Ya? Y eso es muy variable. Ojo, otro detalle. Si yo estoy buscando, por ejemplo, una máquina que creo que está físicamente en Chile, usted puede preguntarse, pero va a pasar por 2 routers. No siempre es así. Porque las búsquedas no siempre se busca el router más cercano, sino que se busca al router que esté más expedito en cuanto a funcionamiento. Quizás, por ejemplo, para llegar a encontrar esa máquina que está en Chile, tuve que pasar por Argentina, tuve que ir a Miami, tuve que volver y finalmente llegué a Chile, pero hice una vuelta gigante por el mundo hasta que llegué finalmente acá. Y eso nosotros lo podemos ver físicamente.
Aquí lo que vimos son routers por los cuales vamos pasando y las direcciones de cada uno de ellos, hasta que encontré la máquina final, ¿cierto? Ahora, ustedes si quieren hacerlo más gráfico, googleen, chiquillos, y vayan a cualquier trazador de rutas visuales. Por ejemplo, vamos a buscar uno, Visual Router, Visual Tracer. ¿Ya? Hay muchos sitios que hacen esta pega. Hay software o sitios web que tú puedes poner un nombre de dominio y te va buscando dónde están físicamente. Por ejemplo, acá. Vamos a hacer una traza al mismo dominio que pusimos recién, nic.cl, que es la organización en Chile que maneja los dominios, ¿cierto? .cl. Y ahí va a empezar a buscar, ¿ya? Y después de un momento me va a decir esa máquina está geográficamente ubicada aquí, pero tuviste que pasar por todos estos routers internacionales, ¿ya? Así que ustedes pueden ahí darse, ¿cierto?, de repente el trabajo, busquen esta herramienta y les va a entregar esa información por trazadores visuales o visual router, ¿ya? O lo que ustedes quieran. Pueden hacerlo en la consola Linux si quieren, chiquillos, ahí, tracer router, y búsquense un dominio al cual quieran llegar. Por ejemplo, voy a buscar el de INACAP. De hecho, vamos a hacer justo el ejemplo acá. Tracer www.inacap.cl. Ya empiezan a aparecer los saltos. Vamos a andarlo por acá. El máximo de saltos que aparece ahí por consola no tiene aquí. El máximo de 15 que puso usted. El máximo es por el tipo de protocolo de enrutamiento que conocen los routers, ¿ya? Ah, ya, entonces pueden ser más de 15. Si hay más de 15 no te encuentras, dice. No es detectable. Ah, pero ¿por qué en consola dice que son máximos 30 saltos? Porque hay protocolos que soportan 30 saltos, pero te voy a mostrar hasta el 15. Ah, ya. Hasta el 15 yo te puedo decir dónde estoy. Más allá pueden ser 20, 21, 25, pero no te voy a decir cuáles son, dice. Ah, ¿Ya? Entonces, miren, para llegar a INACAP pasé por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saltos, 7 routers, hasta que llegué a la dirección IP de la máquina a la cual yo quería acceder, por ejemplo, de INACAP. Ahora, entiendo que puede que esos servidores no estén en Chile, puede que estén en Amazon, puede que estén en cualquier ubicación, pero los busqué, ¿ya? ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si me equivoco? Mira, voy a escribir el dominio mal. inacap con 2p.cl. No va a estar asociado a ningún IP y menos a una MAC porque no existe, ¿cierto? Entonces va a llegar un momento que me va a decir no lo puedo resolver porque está errónea la búsqueda, ¿ya? Entonces, los saltos o las trazas se refiere a todo esto con el que yo voy buscando los dominios de colisión a través de distintos routers. Ahora, hay una diferencia en cómo almacenan esa información los switches y los routers. Los switches trabajan en forma temporal con la información de las direcciones MAC. Mientras esté encendido el switch, conoce las direcciones MAC de los equipos que están activos en la red. Si el switch se apaga, las direcciones MAC se borran. Es volátil. Y tiene que aprenderlas nuevamente para poder hacer la búsqueda. En cambio, los routers conocen las direcciones IP y las graban en una tabla de enrutamiento que queda guardada en una memoria no volátil. Entonces, son dos formas de trabajar distintas. Los switches son volátiles en la información y los routers no volátiles. ¿Vale? ¿Por qué es importante eso? Porque de esa forma los routers van buscando caminos para poder hacerte llegar a un destino, ¿ya? Ahora, estos tipos de búsqueda utilizan diversos algoritmos matemáticos, ¿ya?, para poder hacer este funcionamiento. Algoritmos como de Dijkstra, algoritmos como de Diffie-Hellman, que lo utilizan también herramientas de geolocalización. Por ejemplo, Waze, la herramienta de geolocalización, trabaja con un algoritmo muy parecido al que estamos mostrando nosotros ahora para buscar rutas. Y eso significa que no siempre la ruta va a ser la misma, ¿cierto? Puede ser la ruta, quiero llegar a un camino, y me puede decir, quiero llegar a tal ciudad, pero me puede decir, váyase por este camino, que son 30 kilómetros, o al otro día hago la misma búsqueda y me dice, váyase por este otro camino, que son 40 kilómetros, porque detectó que quizá hay congestión, hay accidente y tráfico. Los routers trabajan de la misma método, nunca el camino es el mismo. Porque hoy día una traza puede ser de una forma y mañana puede ser de una forma distinta, ¿vale? Son inteligentes en ese sentido, por eso van haciendo mapas de ruta y tienen que tener almacenadas, pues. Entonces, a ti te tienen un abanico de probabilidades por las cuales te puedes ir por distintos caminos.
por el punto A, por el B, por el C, pero después te puedes ir por el D, por el X, etc. ¿Ya? Nunca las rutas en Internet son las mismas. Siempre son variables. En cambio, los dominios de broadcast en la red siempre son los mismos. ¿Ya? O sea, si esa MAC está asociado en esa tarjeta de red, siempre va a estar ahí. La IP no es así, porque hoy día puede estar, mañana no, ¿cierto? Y el camino para llegar a ella puede ser diferente. Ya, eso un poquito para aclarar el capítulo 2. Habla de esos temas. Vamos ahora a la configuración. Vamos a empezar a trabajar primero en los equipos cliente. Y aquí tenemos que destacar algo, ¿ya? En las redes, siempre existe métrica que me permiten determinar cuáles son las velocidades de transmisión, ¿ya? Y esa métrica se mide según el tipo de tarjeta de red que tengo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver el equipo cliente, y el cliente tiene una tarjeta que se llama Fast Ethernet, CFE, cobre Fast Ethernet. Por lo tanto, la velocidad de esa tarjeta máxima va a ser 100 megabits por segundo. Esa tarjeta quizás hubiese sido cobre Ethernet o CE, por lo tanto su velocidad máxima va a ser 10 megabits por segundo. Pero también podría haber sido CGE, cobre gigabit Ethernet, y esa logra 1 giga. ¿Vale? Hasta ahí bien. Pero también pueden ser tarjetas de fibra, en las cuales podrían ser una tarjeta FFE, que significa que fibra Fast Ethernet, fibra de 100 megas, o la FGE, fibra de 1 giga o 1000 megas. ¿Ya? El tema al que vamos es que siempre traten de estandarizar las tecnologías de las tarjetas de red cuando estén armando la red en los dispositivos. Porque una tarjeta de menor velocidad versus otra de mayor velocidad se igualan siempre a la menor velocidad. Es decir, por ejemplo, yo no saco nada con a este equipo ponerle una tarjeta de 1 giga y el switch tiene una tarjeta de 100 megas, ellos se van a sincronizar y van a transmitir a la velocidad del menor. Hagamos el ejemplo, ¿ya? Entonces, antes de configurar, lo que quiero que hagamos es apagar el PC, cliente 1, y le vamos a sacar la tarjeta que trae por defecto, que es Fast Ethernet. Lo apagamos, la retiramos, ¿ya? Y vamos a poner una tarjeta de 1 giga de cobre, la CGE, cobre gigabit Ethernet, ¿ya? Y la arrastramos y la ponemos en el cliente, ¿vale? En el otro equipo, en el cliente 2, vamos a hacer algo más drástico. Tiene una tarjeta Fast Ethernet, la vamos a sacar y vamos a poner una de menor velocidad, una Ethernet, una cobre Ethernet, que es de 10 megas, ¿ya? Entonces sacamos la tarjeta y ponemos la que es CE, simplemente, la Ethernet. Y lo encendemos. Entonces aquí tendría una tarjeta de 1 giga, acá una de 10 megas, y el switch tiene 24 puertos de 100 megas. O sea, 3 velocidades diferentes. ¿Ya? 3 velocidades diferentes. Veamos lo que va a pasar. ¿Ya? En estricto rigor, veamos lo que va a pasar. Conectemos el cliente 1, ¿ya? Cliente 1 al puerto 1 del switch LAN, ¿ya? Con cable Copper Straight Track, con cable derecho, ¿ya? Cable derecho. La tarjeta del PC cliente 1 es una tarjeta que ahí dice que es de tipo gigabit, 1000 megas. Y voy a conectarla al puerto 1 del switch, en la cual dice que es una tarjeta de 100 megas. Y empiezan a negociar, fíjense, gigabit, Fast Ethernet. Empiezan a hacer una negociación. ¿Qué es esa negociación? Entre ellos dice, yo soy una tarjeta que puede transmitir como máximo a 1000 megas. Por el otro lado, yo soy una tarjeta que puede transmitir a 100 megas. Ahora, pongámonos de acuerdo en qué velocidad vamos a transmitir como máximo. La velocidad máxima va a ser la tuya porque tú tienes menor velocidad que yo. Por lo tanto, aunque tenga una tarjeta de 1 giga, mi velocidad máxima, ¿cuál va a ser? En ese dominio de broadcast, 100 megas. Negociaron, ya entre ellos se conocen, pero aquí va a haber un enlace solamente máximo de 100 megas. Entendiendo que tengo una tarjeta de 1000 megas. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a conectar el cliente 2 con el switch al puerto Fast Ethernet 2. La tarjeta es Ethernet. ¿Qué velocidad logra máxima? 10 megas.
y lo voy a conectar al puerto Fast Ethernet 2. Y aquí tengo todo lo contrario, 100 megas por acá, 10 megas por acá. Empiezan a sincronizarse, empiezan a reconocerse entre las tarjetas de red que están directamente conectadas, ¿ya? Y cuando ya se ponen de acuerdo, dice la velocidad menor nuestra entre ambos enlaces es de 10 megas. Por ende, la velocidad de aquí va a ser de 10 megas. ¿Vale? Vale, chiquillos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando ya el switch diga, tengo tantos equipos conectados, va a decir lo siguiente. Voy a elegir la tarjeta que tenga menor velocidad de todos los equipos conectados hacia mí. Y esa va a ser la velocidad para todo el resto. ¿Ya? Arbitrariamente. Por ende, siempre que exista un dispositivo de una tarjeta de menor velocidad en toda la red, el equipo del dominio de broadcast, que en este caso el switch, baja su velocidad para que todos transmitan y sean compatibles con ese equipo. Ya, no lo discrimina, sino que le dice, todos tramitamos 10 megas. Es como que apoyaron el tipo. Exactamente, apoya al que es más lento. Eso lo ven ustedes en todas las redes, ¿cierto? Ah, pero en la red inalámbrica pasará. Sí, en la red inalámbrica pasa exactamente lo mismo. Tenemos protocolos como el 802.11 A, B, G, N y son distintas velocidades de transmisión. 11 megas, 96 megas, 300 megas. Entonces, ¿qué pasa si tengo equipo inalámbrico con tarjetas inalámbricas que sean de 300 megas, que son las tecnologías N, y de repente alguien llega a mi red de la casa y se conecta con un teléfono de tecnología B? ¿Qué va a pasar con mi red? Que transmitía 300 megas, baja a 11. Porque el router inalámbrico tiene que entender y adaptarse que hay un equipo que tiene una velocidad menor. Esa es la lógica. Siempre el equipo de la tarjeta de menor velocidad hace que todo el resto se iguale. ¿Ya? Opción 1, eliminar el equipo de la red, discriminado. Y ahí la velocidad nuevamente sube. Es más fácil controlar eso en una red LAN cableada, porque uno dice, ah, ese equipo es el que tiene los 10 megas, lo desconecto, lo apago o le cambio la tarjeta, ¿cierto? Pero una red inalámbrica, en un lugar abierto, público, ¿cómo controlo eso? Ah, allí Peter que va en el patio, él es el del teléfono lento. ¿Ya? Entonces, es difícil porque tenemos que saber que hay una mayor cantidad de usuarios y pueden estar en cualquier lugar. ¿Ya? Es difícil controlar en la red inalámbrica la velocidad. Y ahora usted se pregunta por qué a veces dice, estoy más lento de lo habitual, siendo que no estoy haciendo ninguna transferencia, no estoy navegando ni descargando, yo estoy más lento. Alguien se conectó con un dispositivo de una tarjeta más lenta, tarjeta de red más lenta. Cableado inalámbrica es lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, la velocidad de esta red LAN va a ser de 10 megas, porque hay un equipo que transmite a 10 megas. Perfecto. Configuremos ahora el PC cliente 1 y 2. El PC cliente 1, vamos a configurar su dirección IP, ¿ya? En su tarjeta gigabit, como explicamos, es de giga, pero no sacamos nada de provecho, con la dirección 192.168.1.10. Máscara, ¿cierto? Por defecto, 24. De aquí viene una pregunta. Como hasta el momento es una red LAN, pero en un momento más vamos a configurar un router, esta red LAN va a pasar a ser parte de una red WAN y tiene que salir por algún lugar o por un dispositivo. Y por dónde va a salir al mundo va a ser a través del router y a través de la dirección IP más cercana a mi red. Entonces, esa dirección más cercana o de la tarjeta del router que está apuntándome a mí se llama puerta de enlace o default gateway, como ustedes quieran llamarlo. Esa es la puerta de enlace. Por lo tanto, ¿cuál sería la puerta de enlace del cliente 1? 192.168.1.1, porque es la dirección de la tarjeta de red que vamos a configurar en un momento atrás, más adelante, más cercana a mí. De hecho, la puse más cercana a la red. ¿Ya? Por lo tanto, la puerta de enlace va a ser la 192.168.1.1.1. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Pero, a su vez, aparece otra dirección en este escenario. Una dirección de un servidor que me permite identificar IPs por nombre. Y ahí está el DNS, quien resuelve las búsquedas. Y si miro la topología, en el otro lado hay un servidor DNS. Por ende, al cliente 1, ¿quién le va a resolver las búsquedas de nombre a direcciones IP? Este equipo.
Por lo tanto, ¿cuál sería la dirección del DNS server? 210, perfecto. Y que está en otra red y que está en la red de WAN, ¿cierto? Está remotamente. 192.168.200.10. Entonces estoy armando ya mi esquema IP. Ahora ya no tengo solamente una IP y una máscara de red como vimos el otro día. Tenemos puerta de enlace y además DNS. Por lo tanto estamos hablando de una red WAN, ¿cierto? Estamos saliendo al exterior. Perfecto. ¿Listo? Vamos a configurar el otro cliente, el cliente 2. Tenemos también definida la dirección IP. Para el cliente 2 la dirección es la 192.168.1.11. La máscara de red es por defecto. Ya sabemos cuál es la puerta de enlace, que es la misma dirección del equipo por el cual el cliente 1 va a salir. Ambos salen por la misma tarjeta del router, por lo cual es la 192.168.1.1. Y también para ambos es la misma dirección del servidor DNS, el cual es el 192.168.200.10. Y ahí tendríamos la configuración IP del segundo cliente. Miren lo siguiente, para responder si es necesario o no es necesario un DNS. ¿Ya? Ahora, esto nos facilita la vida. Sería imposible aprenderse 4.300 millones de direcciones IP, ¿cierto? Más fácil aprender un nombre. Vamos a hacer un ejemplo aquí cortito. Voy a buscar un dominio por un nombre y luego por el IP. Miren, voy a buscar la misma ubicación de la misma máquina que el servidor web, pero de dos formas distintas. Por la IP y por el nombre. ¿Funcionará o no? Sí, porque es lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a buscarlo por acá. Ya. Puedo buscar por IP o esto mismo lo puedo buscar por el nombre. Ahora la pregunta es, ¿qué será más rápido para llegar a ese servidor web? ¿El nombre o el IP? El IP. Miren, por el IP llegué a falabella.cl y por el nombre llegué a falabella.cl. ¿Ya? La diferencia está que cuando estamos buscando por la dirección IP nosotros sabemos directamente a qué máquina queremos llegar. Nos saltamos el servidor DNS, simplemente pasamos por un router y llegamos. Pero en cambio, cuando buscamos por un nombre, salimos por un router y le tenemos que ir a preguntar a un servidor DNS dónde está ese IP. Por lo tanto, hay una fracción de segundos o milisegundos que en este caso me hacen una búsqueda adicional. Ahora, ¿qué es más fácil recordar? El nombre. Claro, el ejemplo, ya ahí está. Pero podemos hacerlo de las dos formas, ¿ya? Entonces, por eso la importancia de un servidor DNS, que si bien podríamos buscar y navegar perfectamente solo con direcciones IP, pero nos facilita la vida la búsqueda por un servidor DNS. ¿Vale? Vale. Continuamos entonces con el ejercicio. Ahora, ya tenemos listos los dos dispositivos de la red local. Vamos ahora a configurar el router. ¿Ya? Vamos al router. El router trabaja con un sistema operativo denominado IOS, de Internet Working Operating System, que es un sistema operativo patentado por Cisco, creado por Cisco, desarrollado por Cisco, y que es un derivado de Linux. ¿Ya? Por lo tanto, son comandos basados en consola. ¿Ya? Aquí entramos, ¿cierto?, a la línea de comando del router, y clic, y nos va a aparecer una pregunta inicial. ¿Ya? Nos pregunta, ¿usted desea configurar o autoconfigurar el router? Le decimos que no. ¿Ya? De lo contrario, lo que va a hacer es generar una secuencia de preguntas para ir configurando paso a paso cosas que quizás no necesito. La forma de hacerlo en método profesional es hacerlo manual. Por eso digo no. De ahí empieza a aparecer. Vamos a ir poniendo aquí
en los apuntes los comandos que vamos a ocupar hoy día, que si bien están en los capítulos del curso, los vamos a ir refrescando. Entonces, entré al router, accedí, y lo primero que necesito es entrar a un modo de mayor nivel, que se llama privilegiado. En el nivel que estoy ahora en el router es un nivel de tipo invitado, por lo cual yo veo cosas, pero no puedo configurar. Y debo cambiarme de modo. Y eso se hace con el comando enable. Entonces, lo primero que debo hacer es pasar o cambiar de modo. Ahí está. Comando enable. Y fíjense que ya me cambió a un modo que se llama privilegiado. ¿Y cómo yo sé que estoy en un modo privilegiado? Porque el mismo símbolo de la consola cambió. Ya no es el símbolo mayor, sino que es un símbolo, el gato, el gatito, ¿cierto? Ya. Ahora, otro detalle. Como este equipo no tiene ninguna configuración previa, no tiene contraseña, no tiene nada de seguridad, entonces llegué y pasé. La idea es que después pongamos contraseña, si no cualquiera que se conectase mediante consola, pasa al equipo, ¿ya? Estoy en el equipo, estoy en el router, modo privilegiado. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a un nivel un poco más avanzado, porque estos niveles son jerárquicos, ¿ya? Voy pasando de niveles, modo invitado, modo privilegiado, modo de configuración avanzada, de super administrador. Y para pasar al siguiente modo, el comando es el siguiente, es configure terminal. Ya, configure terminal, lo vamos a ir anotando ahí. Entonces, el siguiente modo es llamado configure terminal. Yo en el modo privilegiado igual puedo configurar cosas, pero no tan avanzadas como en el modo configure terminal. ¿Ya? Y ahí me doy cuenta que nuevamente la terminal cambió. Ya no es simplemente el símbolo gato, sino que aparece el config. Ahí yo estoy en un nivel avanzado. ¿Ya? Config. Aquí yo ya puedo hacer parámetros de administrativo. Nombre, contraseña y lo que quiera. Hay otro nivel más avanzado todavía para hacer cosas más específicas. ¿Ya? Sí. Ahora, así como voy entrando en los niveles, enable, configure terminal, yo puedo salir de los niveles para volver al inicial. Y eso lo hago tan sencillo con el comando exit. Entonces, por ejemplo, si ejecuto exit, fíjense que ya salí del modo de configuración avanzada y llegué al modo privilegiado. Y si quiero ir al modo invitado, que era el inicial, nuevamente, exit. Y ahí estoy como en un principio. Con exit voy saliendo de niveles y con enable y configure terminal voy entrando a los distintos niveles. ¿Ya? Ya. Vamos entonces, enable, configure terminal. Y ahora vamos a configurar cositas básicas. Al router le vamos a dar un nombre. ¿Ya? Un nombre. Estamos en este nivel. Para dar un nombre, ejecutamos el comando hostname, que este archivo también está disponible en los sistemas operativos Linux, ¿cierto? En la carpeta etc hay un archivo que se llama hostname y ahí se puede poner el nombre de las máquinas Linux. Aquí también tiene la misma temática, pero en vez de que sea un archivo, lo que estamos cambiando es un comando, ¿cierto? Una instrucción. Hostname y se va a llamar R1. Entonces sería hostname espacio R1. E inmediatamente el equipo cambia de nombre. ¿Ya? Ya no se llama router, se llama R1. Ya le estamos dando, ¿cierto?, una identificación. ¿Bien? Súper bien. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle direcciones IP a las tarjetas del router. Siempre los routers tienen una característica, dado su funcionamiento, es que tiene como mínimo 2 tarjetas de red. Siempre los routers tienen 2 tarjetas de red. Por ejemplo, lo vamos a ver físicamente. Aquí yo pincho el router, voy a cambiarme el modo físico arriba, para hacer un poquito de zoom, y se van a dar cuenta que usted en el lado derecho aparecen 2 interfaces de red, una que es la Gigabit 00 y otra que es la Gigabit 01, o abreviados como G00 o G01. Por lo tanto, una tarjeta va a ir conectado a la red LAN y la otra tarjeta a la red WAN. ¿Ya? Se pueden agregar más interfaces de red. Yo puedo utilizar estos slots y luego ponerle más módulos, pero mínimo 2. ¿Vale? Siempre 2 tarjetas. De hecho, tus routers de casa también son iguales. Una tarjeta en la que se conecta al proveedor, ¿cierto? Que es tu módulo de fibra o el que sea. Y otras tarjetas van a la red local donde tú conectas a modo de switch tu equipo. Por lo tanto, son 2 tarjetas, 2 mundos, ¿cierto? LAN, WAN. Acá es lo mismo. Entonces, vamos a configurar ahora las tarjetas. Puede ser cualquiera de las dos. Da lo mismo si es la Gigabit 00 o 01 para cualquiera de los dos lados. ¿Ya?
Vamos a entrar a configurar una tarjeta LAN primero, que sería la tarjeta que va a llevar este IP. Entonces, la tarjeta que vamos a dejar para ese mundo va a ser la Gigabit 00. Y tenemos que entrar a esa configuración. Entonces, como estamos en un modo privilegiado, el comando va a ser interface Gigabit Ethernet 00. Lo vamos a copiar. Interface, perdón, Gigabit Ethernet 00. Ahí está. Interface Gigabit Ethernet 00. Aplicamos el comando no to down. ¿Ya? Y la tarjeta inmediatamente emite un mensaje en pantalla. ¿Qué dice en la consola? Cambio de estado, dice. ¿Ya? Cambio de estado. ¿Sí? Cambio de estado. Exacto, se levantó. Dice, cambió a estado up. Ahora, pregunta, ¿cómo sería apagar la tarjeta de red? Shutdown, ¿cierto? Si levanto con no shutdown, apago con shutdown. Y dice, de hecho, probémonos, mira. La vamos a apagar. Si ejecuté no shutdown para levantar, shutdown para apagar, y dice ahora, se bajó. ¿Vale? Vale. Ya. Y no shutdown, levanta. Bien. Tenemos ya la tarjeta activa. Y lo que nos falta ahora es asignar la dirección IP. Recuerden que esta tarjeta, que es la Gigabit 00, es la que va a estar asociada a la red LAN y que por ende va a permitir que los equipos salgan al exterior, ¿ya? Como en su casa. Y para ello vamos a aplicar ahora el comando IP address. Lo voy a anotar primero con la dirección IP y la máscara de red, y luego lo van a ejecutar ustedes. Entonces aquí le voy a poner la IP a la tarjeta. Ahí está. Entonces, entre la tarjeta, la levanté y asigné el IP. Comando IP address, la dirección IP que tenemos definida, 192.168.1.1, con la máscara de red 255.55.550. ¿Ya? Muy parecido a cómo se asigna una dirección IP en un sistema operativo Linux, ¿cierto? En los archivos de configuración. Address, NESMAC, broadcast, etc. Ahí estaría lista. Pregunta, ¿cómo le sacaría la dirección IP y lo dejaría sin IP? La lógica del no shutdown. No IP address. ¿Cómo le sacaría el nombre al router? No hostname. Siempre el comando no, que va antes de un comando de modificación, ejecuta lo contrario o vuelve al estado original. Por lo tanto, si yo aplico no hostname, mi router en vez de llamarse R1 va a volver a llamarse router. Si le pongo no IP address, va a volver a estar sin valor la dirección, la tarjeta de red. Siempre hace lo inverso. ¿Ya? Estaría lista la tarjeta de red. Como está lista, vamos a conectar cable derecho nuevamente. Vamos a conectar la tarjeta que acabamos de configurar, que es la Gigabit 00, y la vamos a conectar en el puerto Fast Ethernet 3 del switch. Y fíjense lo que está pasando acá. Exactamente lo que hicimos con los tres equipos. La tarjeta de router, que es una tarjeta Gigabit, está conectada a una tarjeta Fast Ethernet 1000 megas, 100 megas, están negociando y finalmente dice, ahora no entendemos. Pero aunque yo tenga una tarjeta en el router de 1 giga, ¿cuál va a ser la velocidad de este dominio de broadcast? Porque en este segmento hay un equipo que tiene una tarjeta de 10 megas. Fíjense lo que pasa. O sea, la velocidad de transmisión en este espacio va a ser 10 megas. A pesar que tengo una tarjeta giga, por acá otra giga, por acá otra de 100 megas, esa es la que predomina. Ya. Ya, vamos ahora a hacer la siguiente parte. Ya tenemos lista una tarjeta, la que va al mundo LAN. Continuemos en el router. Ahora lo que vamos a hacer es salir de la configuración de la tarjeta solamente con un exit, porque tenemos que entrar a la otra tarjeta que va al lado WAN. Por lo tanto, como ejecutamos recién el comando interface Gigabit Ethernet 00, lo que vamos a hacer ahora es entrar a la otra tarjeta. Por ende, vamos a acceder a la interface Gigabit 0
1. ¿Ya? Entre a la otra tarjeta de red. Entonces, salí con un exit y ejecuto interface gigabit ethernet 01 y estoy dentro de la configuración de la otra tarjeta de red. Y hago lo mismo que hice un minuto atrás. ¿Qué debo hacer con la tarjeta? Levantarla y luego asignarle IP. ¿Ya? Ahí vamos anotando los comandos. ¿Ya? Pero diferencia, bueno, la IP que tenemos para el lado WAN es la dirección 192.168.200.1. Muy bien. Ahí estaría la parte remota. Ahí está. Entonces, entramos a la tarjeta Gigabit 01, la levantamos y luego ponemos la IP WAN. Así el router quedaría con dos tarjetas de red activa, con dos direcciones IP, una para el mundo LAN y otra para el mundo WAN. ¿Ya? Las direcciones que van para el mundo LAN se llaman direcciones IP privadas. Las direcciones IP que van para el mundo WAN se llaman direcciones IP públicas. Ahí está la diferencia. Pública y privada. Fuera de la red, adentro de la red. ¿Cuáles son las que nosotros designamos y que nosotros elegimos? Las privadas. Porque dentro de mi red privada yo puedo poner el segmento de red que yo quiera. Pero en las redes públicas o IP públicas yo no puedo elegir cualquier IP. Esa IP la define el proveedor de servicio de internet. ¿Ya? Hay una diferencia. No son accesibles para nosotros. Ya. Entonces, revisamos. Ahí está la tarjeta Gigabit 01. La debo levantar como explicamos. Y luego asignar la IP. 192.168.200.1 con la máscara de red elegida. Estaría listo el router con sus dos tarjetas de red, ¿cierto? Una para cada mundo. Si le pone 192.168.201, es diferente a 210. Son dos IP diferentes, pero de otro mundo, mundo WAN. ¿Ya? Mundo LAN, mundo WAN. Falta algo súper importante, chiquillos, ahora. Algo súper importante. Hemos configurado el router, ¿ya? Cosas sencillas, nombre, tarjetas de red, etc. Hay un sinfín de cosas más que se pueden hacer. Pero ¿qué pasa si en este momento se me apaga el router? O si en este momento se me desconecta el router. Borro todo. ¿Qué falta hacer? Guardar. Entonces, para guardar, lo que vamos a hacer ahora, y justamente traje una memoria de almacenamiento para que la conozcan, es pasar la configuración que tenemos en este momento, que es una configuración que está almacenada en la memoria RAM. Recuerden que el router es un computador en estricto rigor y la memoria RAM almacena datos temporales, ¿cierto? Sí. Igual que un PC. Tenemos que pasar los datos temporales, que son estas configuraciones que acabamos de hacer, a un disco duro, que sería la memoria de almacenamiento definitivo. Es decir, pasar de la RAM a una memoria NVRAM o no volátil. ¿Ya? Pasar de lo que está en la RAM aquí. Esta es una memoria no volátil. ¿Ya? Una memoria no volátil que contiene, en un router, en un switch, contiene un espacio de almacenamiento. En estricto rigor es una memoria flash, ¿ya? Para hacerlo más sencillo. Pero tiene dos particiones, igual que tu computador. ¿Tú tienes un computador? ¿Cuánto es el tamaño de tu disco duro? Total. 1 tera. 1 tera. Y tienes particiones, una donde está instalado el sistema operativo quizás, y otra que es donde ocupa almacenamiento para guardar archivos. Aquí pasa lo mismo. Hay una partición donde está el sistema operativo, en este caso el router, y otra partición donde está almacenado lo que queremos hacer ahora, donde vamos a guardar las configuraciones para que si apagamos el router se mantengan. Si aparecen rutas, las grabe. ¿Ya? Ahora, una memoria NVRAM, ustedes se preguntan qué tamaño tiene. 64 megas, 128 megas. Y no es un tamaño tan grande de almacenamiento porque el sistema operativo iOS no es grande. ¿Ya? El sistema operativo tiene un tamaño de 9 megas. Las configuraciones son en kilobytes. Por lo tanto, con 64 megas tengo suficiente espacio. Ahí está, para que la conozcan. ¿Ya? Es una memoria de almacenamiento. ¿Ya? El disco duro del router. Ahora, por defecto, ¿dónde va el disco duro? Aquí va, en estos slots que están aquí abajito.
Ahí van unas tapas y va una memoria NVRAM. Pero tiene la posibilidad de instalar una segunda memoria NVRAM de respaldo. O sea, podrías tener 2 discos duros. ¿Ya? ¿Vale? El 1 y el 2. ¿Ya? 1 y 2. Estas memorias, si bien en estricto rigor son muy parecidas a una memoria flash, podríamos decir que es un disco SSD, no lo puedes comprar en cualquier lugar, porque son fabricados por Cisco. Por lo tanto, no le puedes poner una memoria alternativa, ¿ya? Son propias del fabricante, ¿ya? Esa va dentro del router, ¿ya? Grabemos, pues, si es lo que queremos hacer. ¿Cómo grabamos? Por ejemplo, si la máquina... Te puede costar fácilmente 2 o 3 millones de pesos, y en un router de las mismas prestaciones, pero Huawei te va a costar 600. ¿Por qué? Componentes de distintos proveedores. Procesador de un lado, tarjeta de red de otro lado, sistema operativo de otro lado, carcasa de otro lado, ¿cierto? Placa madre de otro lado, y te arman este equipo, te lo empaquetan, pero nada es fabricado 100%, en este caso por Huawei. El sistema operativo podría ser, pero no todo. Y eso externalizable es más barato, ¿cierto? Porque no tienes que tener fabricantes propios que te hagan las piezas, sino que compras cosas hechas. Armas en realidad. Y de hecho, ustedes se han dado cuenta que muchos vehículos hacen esa forma de trabajo. Vehículos americanos como Chevrolet y otros arman en México, arman en Brasil, ¿ya? Vehículos europeos, por ejemplo, en Argentina se ven muchos vehículos Fiat, por ejemplo, vehículos italianos, porque no es que se fabriquen en Italia, sino que llegan partes y los arman en Argentina. Más económico, ¿ya? Pero es otro tema, chiquillos, pero tengamos la idea. Ya, tenemos listo el router, queremos grabar. ¿Cómo grabamos? Vamos al modo privilegiado, es decir, salimos hasta el símbolo gato con el comando exit y ejecutamos el siguiente comando. Ya, se los voy a copiar aquí en pantalla. Y aquí nosotros vamos a pasar de la memoria no volátil a la de la memoria volátil a la no volátil, es decir, de la RAM al disco duro. Aquí vamos a guardar ahora, aquí. Y el comando es copiar, la instrucción copiar, dice de la configuración running, la que está ejecutándose, a la configuración de arranque, es decir, acá. ¿Ya? Cuando hablamos de configuración running, es la que está en la memoria RAM del equipo. O sea, la que hice recién, pero no la he guardado. Cuando la envío acá, es cuando se almacena, y eso permite que si el router lo apago y lo enciendo mañana, se va a seguir llamando R1, va a tener las mismas direcciones IP, va a tener las configuraciones guardadas, ¿vale? Enter, y le va a preguntar ahora si desea o confirmar el guardado. Ahí, Enter, aparece, me pregunta, ¿está seguro, cierto? Destination File Name, Enter nuevamente, y cuando yo me aseguro que esto grabó, cuando aparece un mensaje. Hay un mensaje que dice de la siguiente forma. Dice, Building Configuration. Listo, ok. Building Configuration, ok. Puede que en algún momento le aparezca un error y le dice que la configuración no se guardó. Y ese error puede pasar igual cuando tenemos dispositivos de almacenamiento no con privilegios de escritura, ¿cierto? ¿Le ha pasado que alguna vez quieren grabar, por ejemplo, en un dispositivo externo y le dicen que no pueden guardar? Dice que tiene un permiso solamente de lectura y no de escritura. Puede pasar. Permisos, los RWX, Read, Write, Execute. Lo mismo acá. Listo, guardó. Por lo tanto, ahora confiado, apago el router, se va a seguir llamando igual. Ya. Vamos ahora a conectar. Ahora, vamos a conectar desde la tarjeta Gigabit, la 01 al servidor que tenemos por acá. Vamos a ocupar ahora el cable crossover. ¿Ya? El cable crossover es el cable de la línea discontinua, cruzado. De la tarjeta Gigabit 01 a la tarjeta Fast Ethernet 0. Y aquí también pasa lo mismo, tecnologías diferentes. ¿Cuál va a ser la velocidad de este dominio de broadcast? 100 megas. 100 megas. ¿Ya? Vamos ahora a configurar el servidor. Recuerden que el servidor, como explicábamos en la arquitectura cliente-servidor, es una máquina que tiene prestaciones mayores y ofrece servicios. Así que vamos a configurar dirección IP, la máscara, la dirección de la puerta de enlace, su dirección de DNS y luego los servicios web, DNS y FTP. ¿Ya? Vamos primero a poner la dirección IP, para que terminemos el ejercicio. La dirección IP
es la 192.168.200.10. La puerta de enlace es la 192.168.200.1. ¿Por qué esa dirección es la puerta de enlace para el servidor? Porque es la dirección de la tarjeta más cercana que tiene, ¿cierto? Porque por ahí él va a salir para llegar a la red LAN del otro extremo. En cambio, para los equipos que están en la LAN, su puerta de enlace es esta, porque con esa salen para llegar al otro mundo. ¿Vale? ¿Y cuál será la dirección DNS que debe llevar esa máquina? Debe ser lo mismo, ¿no? El Center del Reloj 061. La misma, porque es el servidor DNS, ¿cierto? Es la misma dirección. Muy bien. 192.168.200.10. Ahí estaríamos. Ahí tenemos la configuración. De hecho, si usted se equivoca y, por ejemplo, pones una puerta de enlace que no corresponda, mira, voy a equivocarme intencionalmente. Fíjense la puerta de enlace que puse. ¿Está bien o mal eso? Fíjense la puerta de enlace que acabo de poner. ¿Está bien o mal? ¿Está bien o está mal? Está bien. Sí, porque No está bien, pues. era igual que otro, ¿no? No está bien, porque fíjense lo que le estoy diciendo al servidor. Le estoy diciendo que para que él salga al exterior debe salir por esta otra puerta. Es imposible, porque él sale por ahí. Entonces la puerta de enlace es errónea. Ahí hay un error garrafal. El 201. Eso, 201. Ahí sí. ¿Ya? Vamos a configurar ahora los servicios. En los servidores, los servicios se encuentran como roles que podemos configurar, ¿ya? O funcionalidades, y vamos a hacer 3 servicios. El primer servicio va a ser el servicio web, es decir, vamos a levantar una página sencilla con un servidor que podría ser perfectamente Apache o Internet Information Service para visualizar un sitio web en lenguaje frontend, ¿cierto? HTML, CSS, JavaScript, lo que usted quiera, ¿ya? Entonces, servicio HTTP, como tenemos ahí, y fijemos que estén activos los servicios HTTP y HTTPS, ¿ya? Y vamos a ir al index y lo vamos a editar. Ya trae un index, que es una página por defecto, la vamos a eliminar y vamos a hacer nuestra propia página, ¿ya? Ahí ustedes hagan su propia página, chiquillos, si ya programan en HTML. ¿Sí? Ya hagan su paginita. Ya, fíjense. Ahora por acá. Voy a hacer la página nuevamente. HTML. Ya. Aquí, como les digo, es opcional, ustedes hagan su página como quieran, pero es un mensaje. Bueno, hice una página sencilla, voy a anotarla por acá. Ya, ahí está. Un mensaje, puse bienvenido a leica.net, ya, etiqueta, y cerré la etiqueta. Ya. Guardan la configuración y estaría lista la página web. ¿Vale? Vale. Guardan. Y tendríamos listo el sitio web. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Recuerden que hace un momento atrás explicamos que las búsquedas nosotros las podemos hacer mediante nombres, porque es más fácil recordar un nombre que un IP. Por lo tanto, para ello vamos a levantar un servicio DNS. ¿Qué es lo que hace un servicio DNS? Me permite asociar un nombre a un IP. ¿Ya? Porque quizá para llegar a ver esa página web lo vamos a lograr desde los equipos clientes, a través de la dirección IP de la máquina, servidor. Pero quizás me es más cómodo buscarla por un nombre. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a crear el dominio www.leica.net y cuando busquemos en el navegador web, ¿cierto?
y digite el nombre leica.net, él me va a apuntar a la dirección 192.168.200.10. ¿Ya? Entonces hagamos el dominio para que por un nombre nos mande un IP. Lo que hice hace un rato atrás, Falabella, lo busqué por el nombre y por el IP. ¿Ya? ¿Dónde hacemos esto? El servicio DNS. En la misma máquina, DNS, activamos el servicio y vamos a crear el dominio. ¿Ya? Donde dice Resource Record, creamos el dominio www.leica.net. Y abajo le indicamos la dirección donde debe apuntar ese dominio, que en este caso sería la dirección del servidor, que es la misma máquina en realidad. 192.168.210. Y guardamos. O añadimos, perdón. Y ahí estaría el dominio. Entonces, en estricto rigor, cuando le pregunten al servidor DNS dónde está ese nombre, él le va a decir está asociado a ese IP. Ahora, en este caso, el servidor es a su vez servidor web, por lo tanto no tiene que ir a buscar a otro lado, sino que el mismo le dice yo soy quien es el servidor web. Pero podría ser otra máquina, ¿cierto? Y apunte, vaya para allá a buscar esa IP. ¿Vale? Vale. Entonces tenemos el nombre y la IP. Ya, vamos a dejar el FTP para el final. Probemos los servicios ahora. Desde el cliente, cualquiera de los dos clientes, vamos a empezar a probar conectividad para ver si llegamos primero al dominio de broadcast, llegó mi red, por lo tanto voy a hacer un ping de cliente 1 2. Luego vamos a probar desde el cliente 1 con un ping a la puerta de enlace y finalmente vamos a hacer un ping final que va a ser del cliente 1 al servidor del otro lado, al nombre dominio. Comencemos. Entonces voy a cliente 1, ¿ya? Y voy a hacer un ping al equipo vecino, que sería el 192.168.1.11, ¿ya? Vamos a hacer un ping al equipo vecino. ¿Cuál es el resultado? 440. 4 enviados, 4 recibidos, 0 perdidos. ¿Estamos ok? Ok. Lo vio al equipo que está en su misma red. Le preguntó al switch, el switch le dijo vaya para allá, aquí está la MAC. Hizo todo un proceso que explicamos al principio del taller, ¿cierto? Sí. Ya, está en la misma red, por lo tanto te encuentro. Pero ¿qué pasa ahora? Voy a preguntar por esa dirección, por la puerta de enlace. Entonces, vamos a hacer un ping, nuevamente, del mismo equipo cliente, pero ahora a la dirección 192.168.1.1. Resultado, también exitoso. 4 enviados, 4 perdidos, 4 recibidos, 0 perdidos. Perfecto, llegué al router. Pero ahora voy a hacer otra pregunta. Voy a preguntarle por esa dirección al switch, al router, para ver si me permiten o saben dónde está esta máquina. Esta máquina no está en mi red, no está en mi dominio de broadcast, por lo tanto la búsqueda ¿dónde va a ser? El switch no lo conoce, el router sí lo conoce y finalmente me va a decir vaya allá a buscar esa dirección. Ahí está la máquina que usted quiso encontrar. El salto para nosotros en este ejercicio sería 1, pasamos por un router, ¿ya? Como explicamos en un principio, hacíamos los tracers, ¿cierto? Lo mismo. Probemos. Entonces, del cliente 1, fíjense lo que voy a hacer. Un ping, pero fíjense a dónde voy a hacer el ping. A www.leica.net. Porque yo no tengo idea cuál es la dirección IP del servidor, pero sí sé cuál es el nombre. Mira, ping www.leica.net. Y aquí empieza a pasar algo súper especial. Ustedes se van a preguntar. Quiero que ustedes mismos entiendan lo que va a pasar. ¿Qué empieza a pasar? Miren, ¿por qué se demoró en buscar? Porque está buscando en la LAN y no está. Y se para buscar para ver. Pasó al dominio de broadcast, no está en el dominio de broadcast, voy a buscar en el dominio de colisión, al router. Y el router sabe dónde está. Y fíjense, preguntamos por un nombre y ¿qué nos devolvió? Un IP. Un IP. ¿Fue exitoso el ping? Por lo tanto, encontró la máquina. ¿Vale? Perfecto. ¿Ya? La prueba que viene ahora, para que hagamos después el último servicio, es
como ya comprobamos que conocimos la máquina, servidor web y DNS, vamos a ver si efectivamente podemos ver la página web de las dos formas, por la IP y por el nombre. Del cliente 1 la voy a buscar por el nombre. Recuerden que aquí hay un navegador web también para hacer las pruebas y vamos a buscar por www.leica.net. ¿Me mostró el sitio web? Sí, por el nombre. Nombre, IP. Llegué. Ahora voy al otro cliente, el cliente 2. Pero en vez de buscarla, esa página por el nombre, lo voy a hacer directamente por la IP. ¿Qué es más rápido, chiquillo, en estricto rigor? ¿Buscar por nombre o por IP? Por IP, más rápido. Es más rápido, ¿cierto? Encuentro más rápido porque voy directamente al equipo que quiero ver el servicio. Por IP sería 192.168.200.10. O sea, el resultado fue el mismo. La diferencia es que en uno utilizamos el servicio DNS. ¿Ya? Ahora, esa fracción de segundo es milimétrica, ¿cierto? Es muy pequeño, es casi imperceptible. Pero sí, si nosotros buscamos un sitio, muy grande, o un servidor por un IP, es más rápido. Y no saltamos pasos. ¿Ya? Ahora tienen que identificar la IP específicamente de los sitios que quieren visitar, ¿por cierto? Como por Inga y otros más, ¿cierto? Que los que más visitan. ¿No? Ya. ¿Qué nos queda por hacer? El último servicio. Probamos web, DNS, FTP. Ya. Esto va a ser sencillo, chiquillo. El FTP, bueno, para quienes ya no lo han usado, es un servicio que nos permite transferir archivos, ¿cierto? Dropbox, Mega, OneDrive y todas estas plataformas de compartición de archivos son servidores FTP, en estricto rigor, que subimos y bajamos archivos en una nube. ¿Ya? Por lo tanto, ahora vamos a hacer un servidor de archivos en la misma máquina. Vamos a activar el protocolo FTP. ¿Ya? Entonces, vamos al protocolo FTP, verifiquemos que esté activo, esté on, ¿ya? Y tiene un usuario de conexión que lo vamos a eliminar y vamos a hacer un usuario nosotros. Ahí, remove. Ya, y vamos a crear el siguiente usuario. Se va a llamar demo1, ¿ya? Demo1 y la clave va a ser 666. Entonces, usuario demo1, clave 666. Y a este usuario que estamos creando, asígnele todos los privilegios. Por lo tanto, si nos conectamos con este usuario, vamos a poder subir archivos, bajar archivos, eliminar archivos, privilegios totales en el servidor remoto, ¿vale? Añadimos, y ahí está el usuario. Demo1, clave 666 y los permisos lectura, escritura, ejecución, etcétera, ¿vale? Todos los permisos. Esto estamos creando en el servidor FTP, ¿ya? El servidor FTP tiene archivos de muestra almacenados, los vamos a eliminar, ¿ya? Esos archivos que están ahí .bin son archivos de ejemplo, los vamos a borrar todos para que hagamos algo mucho más sencillo y subamos nuestro propio documento, ¿ya? Entonces vamos a dejar vacío el servidor FTP. Ahí está sin nada, ¿vale? Esto es el almacenamiento, no tiene nada. Lo que hicimos fue crear un usuario, ¿cierto? Con una clave y con privilegios. Recuerden, no hay nada. Vamos ahora a hacer el ejercicio. Volvamos a cualquiera de los dos equipos, cliente 1 o 2, da lo mismo. ¿Ya? Da lo mismo. Vamos ahora a utilizar una herramienta que es un bloc de notas, un editor de texto, tal como lo tenemos en sistemas Windows, o un Notepad como está, o Nano, o Vi como está en Linux, para que hagamos un archivo. ¿Ya? Abrimos el editor de texto, esto cualquier cosa, un Hola Mundo, por ejemplo, y voy a cerrar. Y cuando cierro, voy a guardar este archivo con un nombre y una extensión. Vamos a hacer un archivo TXT, un archivo de texto, ¿ya? Entonces me dice guardar, el comentario da lo mismo lo que tenga el archivo. Y cuando lo guardo le voy a decir pues, ejemplo.txt, así se va a llamar, ejemplo.txt. Ahí está la extensión, ¿vale? Ejemplo.txt. Guardo el archivo, pum, pum. Voy a command prompt y vamos a revisar el archivo que acabamos de crear. ¿Cómo revisamos un archivo en un sistema operativo Windows por comando? Un dir, dir. Ejecuto dir para mostrar los directorios. ¿Está el archivo? Sí, ahí está.
Ejemplo.txt. Exacto, el que acabamos de crear, ahí está, ejemplo.txt. Está el archivo, el documento recién creado. Recuerden, el archivo lo hice en el equipo que se llama cliente 1 y lo quiero subir a esta nube FTP. Lo quiero enviar a este servidor para guardarlo de respaldo. ¿Ya? Lo que viene ahora finalmente es conectarme por FTP para subir el archivo. Ahora, ustedes me dirán, hay aplicaciones que son clientes FTP para hacerlo mucho más sencillo, como FileZilla y otros más, ¿cierto? Que IP, usuario, clave y arrastro y subo. O plataformas hoy día que usan la tecnología drag and drop, que arrastrar, soltar, ¿cierto? La mayoría hoy día de los sitios con HTML5 usan drag and drop. Pero aquí lo vamos a hacer a lo macho alfa, pelo en pecho, ¿cierto? Con comandos, ¿ya? Hago a la antigua. Entonces, ¿cómo nos conectamos a un servidor FTP por comando y cómo subimos un archivo por comando? Que se puede hacer, es sencillo. Ejecutamos el comando FTP, espacio y la dirección IP del servidor que queremos conectarnos, que sería 192.168.210. Ya, ahí lo voy a anotar. Ahí está. FTP, espacio y IP. Cuando tengo lista la instrucción, presiono Enter y me va a preguntar los datos de conexión. El usuario y luego la clave. Que era demo 1, exactamente. Enter. Y la clave, que era 666. Enter. Y ahí dice Passive Mode On, Login In. Estoy dentro del servidor. Estoy dentro de esa carpeta de la máquina remota. ¿Estamos? Ahora debo subir el archivo que acabo de construir. Para hacerlo por comando, cuando nosotros arrastramos y subimos un documento a una nube, estamos ejecutando la siguiente instrucción. Ese comando se llama put. ¿Ya? Cuando tú tomas y arrastras, por debajo en el código fuente de la instrucción, es el comando put con el nombre del documento. Sería put ejemplo.txt. Perfecto. Si yo quiero borrar ese archivo que está en ese servidor, sería rm ejemplo, una vez que lo subimos, obviamente, ejemplo.txt. Ahora, ¿qué pasa si quiero descargar el archivo hacia mí? Sería get ejemplo para descargar txt. Ahí están los comandos. Put sube, rm borra, get descarga, ya, edit modifica, y como tenemos privilegios podemos hacerlo. ¿Qué vamos a ocupar ahora? El comando put, porque vamos a subir el archivo. Recuerden, esto para hacerlo lo más real posible, voy a dejar abierto el servidor aquí, esto para que no vean que hay trucos de por medio. ¿Ya? Ahí está el servidor y acá tenemos el cliente. Ahí. Listo. Miren lo que vamos a hacer. Put ejemplo.txt, ¿cierto? Ejecuto, ¿ya? Y me dice que se copió en 0.08 segundos un archivo. Ahí está. Se subió al servidor. Por lo tanto, lo enviamos. Ahí estamos haciendo la nube de respaldo. ¿Ya? Tengo una copia local y la otra la envié a la nube o al servidor FTP que está en la red humana. Eso que acabamos de hacer es tomar un archivo y arrastrarlo por una plataforma, por navegador o por alguna aplicación a un servidor de respaldo. ¿Ya? ¿Vale? Y ahí estaríamos listos con el ejercicio. ¿Bien? Así que... ¿Qué pasa si envío el mismo archivo dos veces se renombra el archivo? ¿Lo sobrescribe? ¿Sí? Ahí estaríamos. Entonces ya teníamos una topología LAN, WAN y además servicios. Ya. Ya. Les voy a subir el video, chiquillos, el ejercicio a la aula virtual para que ya lo tengan respaldado y lo puedan ver con detención quienes no lo han terminado. ¿Vale? Ya. Avancen en los capítulos de NetACAD, ¿cierto? Del 1 al 4, que es la primera parte. ¿Profe? ¿No va a hacer eso físicamente? ¿Esa de conectar cable? Sí, por eso quiero que practiquen primero los talleres. Tenemos que hacerlo. Esta máquina va a ser, por ejemplo, una máquina de Amazon, AWS, el cliente de acá, pasar por el router, por el switch. Tienes que hacerlo.
pero ahí vamos practicando lo primero, ¿vale? Lean los capítulos y ejercicios. En el aula virtual, recuerden, chicos, que está el material. Ahí tenemos ejercicios, apuntes y varias cosas más, ¿vale? Ya. Usted se queda porque ahora va a hacer la cuenta. Tengo que hacerle su cuenta en ETACAT. Ustedes recién se van integrando, ¿vale?